¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras, espero que se encuentren muy bien disfrutando de esta maravillosa tarde de hoy. Agradecemos que están con nosotros disfrutando de este espacio familiar y lúdico a través de Católica Radio 88.9 y 89.1 FM, al igual que en todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y Mundo de Palabras. Y este programa, ¿verdad?, llega gracias, ¿verdad?, a la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Pialí de Puerto Rico y de Católica Radio. Y hoy estamos con la casa llena completa, sí, no llena, casa completa. Así mismo. Con Titi Angie y con Carolina. Hola, Carolina. Hola, Jesuán. Hola, Titi Angie. Saludos a todos nuestros radio oyentes. Feliz de estar aquí un jueves más con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos y sobre todo por todo el apoyo que siempre nos brindan. ¿Y usted, Titi Angie, cómo está? Pues hoy estoy, como diríamos, como perrito con dos rabos. ¿Por qué? Porque, amiguitos, hoy es 2 de febrero. Y para aquellos de ustedes que se les haya olvidado, hoy es el Día de la Candelaria. Y en Mayagüez, mi querido pueblo de Mayagüez, se celebra en grande. De hecho, ya comenzaron y en muchos sitios, aquí hacemos grandes fiestas, pero alrededor del mundo hay muchos, conozco que hay muchos pueblos y ciudades que celebran grandemente la fiesta. Grandemente la Candelaria. Y la Candelaria, esta festividad tenemos el primer testimonio en el siglo IV en Jerusalén, y se llamaba la purificación de la Virgen María. Así era que se conocía anteriormente este día, pero en Mayagüez, como les dije, nuestra patrona es la Candelaria. Así que lo primero que quiero hacer es saludar a todos mis amigos de Mayagüez y de cualquier otra parroquia que también tengan a la Candelaria como patrona para felicitarlos en su día. Y recuerden, aquellos amiguitos de Mayagüez, que esta noche, después de la misa de la Candelaria, los bomberos pasean a nuestra querida patrona en su carro de bomba. Los bomberos municipales. Mira qué bien. Sí, ellos llevan al hombro a la Virgen y la colocan encima de uno de los carros de bomba y ahí entonces comienza la procesión. Es una actividad, ¿verdad? Es una procesión muy bonita y por supuesto con candelas. Porque, ¿verdad? Que prende la candela. Pues, por supuesto. De hecho, muchas veces esta tradición era el día de quemar los árboles de Navidad. Sí, de eso sí me acuerdo. Se recogían todos los árboles de Navidad y se hacía una candela. Claro, se hacía una gran candela. Y a partir de eso también, ¿verdad? Pues así, porque es que los puertorriqueños somos así. Nosotros somos especiales. No, y seguimos la fiesta, porque entonces hasta que no llegue la fiesta candelaria, algunos no sacan ni el árbol. Exactamente. No. Como yo, que todavía no he sacado el árbol. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, no, pero yo recuerdo que los jóvenes de nuestra parroquia, ellos iban a todas las casas y entonces frente a la iglesia hay un gran solar y entonces ellos los iban acumulando ahí, Pero eso se quema en nada. Eso porque ya seco. Ya eso está seco. Pero nada, pues recuerden que hoy es la Candelaria y me encuentro pues todavía como que la voz no se me oye muy... Pero se escucha un poco no mejor. 100%, pero me siento mejor. mucho mejor. Así que nada, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, con toda nuestra radio audiencia en Mundo de Palabras. Así que también felicitamos a todos los candelarios y candelarias, ¿verdad? Así porque pues mismo. también antes se celebraba, ¿verdad? Aquellos que nacieron un 2 de febrero, pues también se le llamaban Candelaria o Candelario. Así que
Así que la verdad que un gusto poder compartir con todos ustedes. Aquí siempre le traemos algunas cosas curiosas y esta es una de ellas. Así que felicidades a todos allá. Así que compartir lecturas, experiencias y regalar sueños a través del libro y de los cuentos es nuestro propósito, ¿verdad? Como programa internacional de acercamiento a la literatura infantil, Te Regalo un Sueño. Y hoy queremos dialogar con ustedes un poco acerca de algo que yo creo que son los inicios, ¿verdad, Carolina? Sí. Vamos, lo primero que hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos nuestros niños más pequeños, y lo que yo creo que no solamente deberíamos hacer con nuestros niños pequeños, sino que hay que hacer durante toda la vida de nuestros hijos, que no es nada más y nada menos que contarles cuentos y contar y narrar, decimos oralmente, ¿verdad? Pero la oralidad es como llegan muchas tradiciones. Capaz que, por ejemplo, esa gran fiesta de la Candelaria, esa tradición, desde el siglo IV, desde pues, el siglo IV obligadamente tiene que llegó llegar por de alguna forma originalmente oral. a través de la oralidad. Así que Exactamente. podemos Porque acercarlo. Escrito. Escrito, pues no. todavía no, en esa época tal vez no había mucho, ¿verdad? De difusión Sí. en ese sentido, pero la narración, ¿verdad? Y motivar a los niños desde el hogar y a través de la oralidad, pues juega un papel importante. ¿Y por qué, Carolina? Bueno, porque precisamente acá en Puerto Rico, todas nuestras historias, todos los que saben las historias de Juan Bobo y y muchas otras, Muchos personajes que hay del como folclore. la Cucarachita Martina, todos ellos empiezan de una forma de narración oral. Pero precisamente desde el 2019 hay un movimiento donde el 2 de febrero celebramos en Puerto Rico el Día Nacional de la Narración Oral. Ah, mira, el mismo día que la Candelaria. Sí. Exacto. Y entonces ese 2 de febrero se realiza porque se le dedica al natalicio de Pura Belpré, una gran bibliotecaria, maestra y cuentacuentos, por decirlo así, puertorriqueña radicada en Nueva York y que a todo, ¿verdad? La diáspora de puertorriqueños allá trabajó e hizo mucho por mantener los cuentos puertorriqueños y la cultura puertorriqueña a través de los cuentos. Así que queremos, ¿verdad?, aprovechar de esto, de qué es la narración oral, de qué se trata, ¿verdad, Titi Angie? Así mismo. Pues, amiguitos, una narración es una sucesión secuencial de eventos, ¿verdad? Es una lista de eventos o de acciones realizadas por algunos personajes. Y esos personajes tanto pueden ser reales como pueden ser imaginarios, en un lugar determinado y durante una cantidad de tiempo también. Y esa narración es contada por alguien de una manera específica. Es decir, de cierta forma, una narración equivale a un relato, a una historia o a un cuento, aunque no sean del todo sinónimos, porque las narraciones son lo que se conoce como consustanciales al ser humano, pertenecen al ser humano y las ha practicado desde siempre. Desde mucho tiempo, de modos formales, como en la literatura, ¿verdad? O a veces informales, como estaban mencionando ustedes, que es del hablar cotidiano, ¿verdad? Que si alguien no se sentó a grabarlas, a escribirlas, pues se pierden. Y el imaginario religioso, ya sea nacional, familiar, e incluso la memoria, ¿verdad? Porque entre las familias también hay narraciones, ¿verdad? Porque cada ser humano es bien especial, pues incluso la memoria personal también tiene forma de narración y así me imagino yo era que se transmitían, ¿verdad? Muchas historias entre las tribus, entre las familias. Y saben ustedes que la ciencia que estudia estas narraciones se conoce como narratología. Oh. Muy interesante. Lo que pasa es que en una realidad, todos venimos de un cuento, somos un cuento y somos cuentistas. Yo creo que la manera en que a veces aprendimos a hacer una receta, a conocer la historia de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de un tío, de una tía, en su origen, ¿de dónde surgió?
de un De un cuento cuento. que nos contó nuestro papá o nuestra mamá. Yo me ¿verdad? acuerdo Yo que me acuerdo, mi papá, mi Exacto. abuelo. Entonces, tenemos que partir de la premisa de la naturalidad y lo tan, como dice Titi Angie, lo más natural que hay es que somos cuentistas, ¿no? Y a veces no tenemos que saber muchos cuentos, sino que tenemos nuestra propia vida, nuestra propia historia familiar, nuestra propia memoria que se convierten al final a la postre en algún momento en un cuento, en una historia. Así que la narración es tan antigua como la humanidad. Sí. Lamentablemente Así mismo. en nuestros tiempos se va perdiendo muchas de nuestras tradiciones. Si por ejemplo Titi Angie no le hace el cuento que le acaba de contar, que Titi Angie acaba de hacer un ejemplo básico de la narración oral. ¿Cuál es la tradición de Nuestra Señora de la Candelaria? En Mayagüez. En Mayagüez. Si nosotros no contamos, si Titi Angie no toma esos minutos y vamos a contar ese cuento, ¿qué pasa? Se pierde la tradición, se pierde el folclore, porque va a llegar el El punto y se pierde la conocimiento. memoria. Y se pierde, Exacto. pues como todos somos seres humanos, ¿verdad? Y vamos a ir trascendiendo. Y suponemos que esos primeros relatos surgieron del calor de una fogata. Cuando las tribus primitivas se reunían para comer y escuchar los relatos, o en la cacería, o en los mitos de origen contados por viejos sabios. Antes no había televisión. No. Mucho tiempo, mucho Había mucho ocio. tiempo para reunirnos en familia, para reunirnos como comunidad, para contar historias, ¿verdad? Esa era la primera televisión, el primer Facebook, El y primer el Facebook, primer porque Instagram. para eso mismo era que entonces se reunían los sabios para pasar la cultura de Los esa civilización conocimientos. a los más jóvenes. Exacto. Y de lo que sucedió hace mucho tiempo para que entonces los jóvenes lo cuenten a las próximas generaciones. Inicialmente, pues podemos decir que los relatos estaban bien cargados de contenidos míticos y religiosos, ¿verdad? Y funcionalmente se intentaban responder a grandes preguntas que tenía la humanidad. ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Así que en el transcurso del tiempo, esos relatos adquirieron contenidos épicos, servían para explicar de forma, con cierto sentido, ¿verdad?, de la pertenencia de las naciones, de las culturas, ¿verdad? Y considerando, ¿verdad?, descendientes de héroes míticos y de grandes acciones, de las guerras, se contaban también historias, ¿verdad? Si ocurrieron o no, pues no sabemos, ¿verdad? No Cuán sabemos, reales porque fueron. cada cual le va añadiendo Le va añadiendo un esa poquito. historia. Que conseguir lo que es de la realidad, lo que se cuenta. Y es bonito imaginar, es bonito imaginar, y la narración es algo bien fundamental para el ser humano. Y se dice que junto al descubrimiento del fuego, el enterramiento de los muertos y el tabú, ¿verdad? Como Y fue. varias cosas así, es que surge algo tan fundamental para las civilizaciones. Civilización Por humana. ejemplo, en la época medieval, quien contaba las hazañas de lo que sucedía en el reino de al lado, o de cómo aquel rey le ganó en batalla al otro, y aquel héroe que murió herido y fue a rescatar a la doncella, eran los juglares, Era los juglares. que iban cantando con su cítara, iba ahí con su guitarrita, iban cantando de pueblo en pueblo los hechos ancestrales y todo de forma oral. Y la Oral. parte de cómo nosotros comenzamos a contar historias a partir de cosas tan básicas como son los objetos. Una cuchara, por ejemplo. ¿Cuánto nosotros podemos no contar con un cuento con una cuchara? ¿Quién no ha tenido una historia con una cuchara? ¿Verdad? Sobre todo una cuchara de madera o una cuchara antigua, ¿verdad? Nos podemos imaginar muchas cosas. Así que la narración oral nos lleva, ¿verdad?, a que podamos conectar con lo cotidiano y a veces cosas que se han perdido al transcurso del tiempo porque hemos dejado de conversar, hemos dejado de contar historias y a veces vemos porque nuestros niños pues son a veces muy retraídos o porque nuestros niños no les gusta el conversar y muchas veces es porque les hace falta que nosotros nos sentemos a hablar con ellos y a veces al hablar con ellos no necesitamos un tema particular, es contar precisamente cuentos e historias. Así que tenemos que buscar diferentes estrategias y técnicas, ¿verdad?, que podamos identificar Sí, para eso. y de eso hay muchas, porque como bien dice Swan, con cualquier cosa que tengamos a la mano, podemos usarla para narrar una historia. Claro, hay algunas estrategias un poco más específicas, como Con lo cierta que es intención, ¿no? con cierta intención, como es el kamishibai, o lo que puede ser el manto de cuentos, ¿verdad?
cada cuentista, cada narrador tiene su forma de hacerlo. Tenemos nuestra gran amiga Tere Marichal, que es una gran cuentista. Ella tiene muchos objetos y sigue inventando cada vez más de cómo hacer los cuentos. Ella va desde un galón de leche que lo recicla, lo modifica y lo hace todo una marioneta, hasta incluso de las cajas que a veces nos llegan por correo cuando se compran libros por correo. Esa caja de cartón, ella la transforma de tal forma que empieza a contar un cuento. Primero una solapa va a ser una parte del cuento. Luego abre la otra solapa y es continuación ilustrada de ese cuento. Y va usando toda la caja. Así que imagínense. Esa es la libertad, ¿verdad? Que tiene el que hace esa narración. Ujú. No, y la parte de la espontaneidad que a veces uno tiene, como decía mi papá, ¿verdad? De improvisar, ¿no? Con lo que tenemos a la mano. Y estamos rodeados de objetos, y estamos rodeados de personas, y estamos rodeados de muchísimos elementos que pueden considerarse luego artefactos para contar un cuento. Y hay cosas que ni nos imaginamos que nos puedan servir, ¿verdad? Porque, pues, como dice Carolina, un pedazo de cartón, un papel arrugado, una pieza de ropa, una camisa, una correa, un pantalón, un reloj, una foto. Una foto. Y de esto de la narración hay también muchos beneficios de ellos. Por ejemplo, el escuchar estas experiencias, estas historias de cómo se cuenta de forma personal, pues logran una conexión entre quien lo cuenta y quien lo oye. El narrador puede mantener un contacto visual, adaptar la historia según quien lo escucha. Una historia un poco quizás compleja para niños pequeños la pueden modificar. Ese es el arte y la libertad que tiene. Se puede modificar para que quien me escuche comprenda la esencia de esa narración. Sí. Yo digo que eso es lo que hacen los sacerdotes cuando hacen la homilía, Claro. ¿verdad? Porque ellos tratan de explicar la palabra de Dios a un grupo de personas que puede ser homogénea, como puede ser muy diversa. heterogénea. Y pueden haber niños y pueden haber personas mayores. Y entonces eso requiere, ¿verdad?, de cierta sensibilidad cuando uno hace esa narración. Sí, y ahora que Titi Angie dice eso, hoy precisamente escuchaba uno de tantos contenidos, ¿verdad?, que salen a través de las redes católicas, ¿verdad? Y hay un sacerdote venezolano que tiene un ministerio muy bonito que se llama La Voz de Jesús. Y hoy, en su prédica, siempre los lunes publica algo, ¿no? Hablaba sobre la Sagrada Escritura. Entonces, cómo de una misma historia se puede reflexionar y profundizar tanto y mirar una misma escena desde diferentes perspectivas. Y de eso se trata, como dice Titi Angie, muchos de nuestros queridos sacerdotes, ¿verdad?, o personas, ¿verdad?, que tienen esa bendición, ¿verdad?, ese talento que el Señor le ha dado para contar historias y poder redefinir y reconceptualizar escenas, ¿verdad?, y palabra de Dios, ¿verdad?, para llevarnos un mensaje con cierta profundidad y con mucho amor, ¿verdad?, porque también sí, que es parte del que ese proceso. mismo lo que en inglés se le llama el storytelling, y es esto mismo, la narración, cómo modificar y cómo se hace ese lenguaje expresivo y las personas le pone pasión a lo que cuenta, le trae así también pues nuevo vocabulario, emula la forma en que se habla y se puede comprender entonces estos escritos que a veces son un poco más complejos de comprender. Y hablando ya que hemos hablado de contar cuentos, narración e historias, ¿qué tal si vamos a un cuentito? Un cuentito. Un cuentito, ¿sí? Bueno, Bueno. claro que sí. Pero Titi Angie nos cuenta el primer cuento de hoy. Y como estábamos hablando así de cuentos y de anécdotas entre las tribus y entre familias, pues alguien que no recuerdo, perdón, me regaló este libro que se llama De Sur a Norte, Relatos de América.
y es una selección de Cecilia Beuchat Reichard y María Carolina Valdivieso Ovalle con ilustraciones de Paula Gutiérrez. Y entre todas esas encontré una muy interesante de Haití. De Haití. Porque es toda, ¿verdad? De sur a norte de América, que se llama Tu Fuente, Tata Dios. Muy bien. Dice, antes de comenzar el cuento, que dice que en América Latina, por la influencia de la colonización española, la relación con Dios es muy familiar. Y este relato haitiano da muestra de ello. Y dice así: hubo un tiempo en que los arroyos se secaron. Hubo un tiempo en que los ríos se secaron. Los animales tenían mucha sed. Incluso algunos estaban muriendo de sed. Los animales se reunieron para hablar de su problema. Quizás deberíamos llamar a Tata Dios. Él nos puso aquí. Y dijo otro, él debe preocuparse de nosotros. Quizás Tata Dios puede ayudar. Así todos los animales empezaron a gritar lo más fuerte que podían. Tata Dios, necesitamos ayuda. Cuando Tata Dios escuchó esto, llegó de inmediato. Ustedes, animales, se ven mal. ¿Qué es lo que está mal aquí? Tata Dios, los arroyos se secaron, los ríos se secaron, no tenemos agua para tomar. ¿Y por qué no me llamaron antes?, dijo Tata Dios. No se preocupen, en unos minutos más, no olviden que yo soy Tata Dios. Les regalaré una fuente. Tata Dios hizo brotar una fuente profunda en la tierra. Tata Dios la llenó con agua clara y fresca. Creo que la hice realmente linda, dijo Tata Dios. Plantó unos árboles de mango, todo alrededor de la fuente y todo un huerto de mangos. Era un lindo lugar. Ahora beban cuanto quieran. Esta fuente es para ustedes. Los animales se abalanzaron y bebieron agua fresca por turnos. Gracias, Tata Dios, decían todos. Gracias, gracias. Son bienvenidos aquí, animales, pero una cosa quiero decirles sobre esta fuente. Alguien tiene que quedarse cerca de ella para cuidarla. No quiero que los animales salvajes ensucien el agua. No quiero que los humanos den vueltas por aquí y echen basura en la fuente. El guardia deberá quedarse cerca de la fuente todo el tiempo. ¿Alguien se ofrece como voluntario? Lagarto alzó la voz. Yo lo haré, Tata Dios. Me gusta el agua. Déjame cuidar la fuente. Muy bien, dijo Tata Dios. Lagarto es el guardián de la fuente. Tata Dios se fue y todos los animales se fueron a su casa. Lagarto se instaló a cuidar la fuente. A la mañana siguiente, Lagarto escuchó que alguien se acercaba. ¿Quién anda por el huerto de Tata Dios?, habló Lagarto con su voz más fuerte y más formal. Soy yo, Vaca. ¿Qué estás haciendo en el huerto de Tata Dios? Vengo a beber agua. Anda, fuera, yo cuido esta fuente. Creía que Tata Dios había dicho que todos podíamos beber de esta agua. Tata Dios me puso a mí a cargo. Yo decido quién bebe. Puedes ensuciar el agua con tu cola embarrada. Vete. Eso no es justo, dijo Vaca. No voy a ensuciar el agua con mi cola. Y Vaca se fue con mucha sed. Pronto, Lagarto escuchó a otro animal que se acercaba. ¿Quién anda por el huerto de Tata Dios? Soy yo, Caballo. ¿Qué quieres? Vengo a tomar agua de la fuente. Anda, vete. Yo cuido esta fuente. No puedes beber aquí. Creía que Tata Dios había dicho que podíamos beber de esta agua. Tata Dios me puso a mí a cargo. Yo decido quién bebe. Puedes ensuciar el agua si pisas dentro con tus fuertes cascos. Anda, vete.
Eso no es justo, dijo Caballo. No voy a pisar, además dentro del agua. Y Caballo se fue con mucha sed. Luego llegó Perro a la fuente. ¿Quién anda por el huerto de Tata Dios? Soy yo, Perro. ¿Qué quieres? Vengo a tomar agua de la fuente. Anda, vete. Yo cuido esta fuente. No puedes beber aquí. Pero Tata Dios dijo que podíamos beber el agua. Tata Dios me puso a mí a cargo. Yo decido quién bebe. De tu espalda pueden caer moscas al agua. Anda, vete. Eso no es justo, dijo Perro. No tengo ninguna mosca. Perro se fue con mucha sed. Todos los animales tuvieron sed nuevamente. Empezaron a enfermarse y tenían muy mal aspecto. Solo Lagarto tenía agua para beber. Un día Tata Dios volvió. ¿Qué les pasa a estos animales? Se ven muy mal. Parecen realmente sedientos. ¿Pasa algo con la fuente que les regalé? Vine a revisar el agua. Ándate, esta fuente es de Tata Dios. No puedes tomar agua. Tata Dios salió de atrás de un árbol de mango. ¡Soy Tata Dios! Tata Dios no estaba contento. Te pedí que cuidaras la fuente. No te dije que era tuya. El agua es para compartir. Estás despedido, Lagarto. Tata Dios llamó a los animales. Acérquense y beban. Cuando todos los animales hubieron tomado largos tragos de agua, Tata Dios los miró. Necesito como guardián de esta fuente. Necesito otro guardián, pero tiene que ser alguien que sepa cuidar y tiene que ser alguien que sepa dar. Tata Dios creó esta fuente y Tata Dios quiere que todos disfruten de ellas. Rana alzó la voz. Me gusta el agua, Tata Dios. La cuidaré bien. Compartiré el agua. Nunca olvidaré que la fuente es tuya. Y así, Rana quedó en la fuente. Se sienta ahora al fondo de la fuente, cuidándola todavía. Si uno se acerca a una fuente, solo tiene que poner oído y escuchará a Rana diciendo: tu fuente, Tata Dios, tu fuente, Tata Dios. Y en Haití hay un dicho que dice: la fuente puede ser tuya, pero el agua pertenece a Dios. Mire, qué hermosa historia. Así que se cuentan historias, ¿verdad? Así que comienzan. Y si no es porque se escriben, volvemos a la narración, ¿verdad? Lo perdemos o nos queremos imaginar en nuestro imaginario, valga la redundancia, de cómo las cosas son como son. Así que vamos a unos mensajes de interés, pero regresamos con más de Mundo de Palabras. ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? De regreso aquí a Mundo de Palabras, que nos escucha aquí a través de Católica Radio. Muy contentos, ¿verdad? Nos pueden buscar a través de todas las plataformas, que con mucho gusto ahí hay contenido y cuentos, historias, información de mucho valor y mucho interés para toda la familia. Así que en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la narración oral y algunas ideas, ¿verdad? Porque aquí lo que hacemos es compartir ideas y a veces vemos esto como que muy formal la cosa, ¿no? De que alguien le vaya a contar un cuento o hay que saber mucho. Primero hay que partir que todos podemos contar historias, al final de la postre todos tenemos un cuento que contar. Sí. Muchas veces de personas que no tuvimos la oportunidad de conocer y nos han contado, o por el contrario, le estamos contando a niños que no conocieron a personas que nosotros sí conocimos. Así que ahora queremos hablar un poco sobre cómo fomentar la lectura en casa, o más bien hablamos de la lectura, ¿verdad? Pero parte de la oralidad es parte de la lectura, yo creo que es el principio, ¿verdad? De todo. Así que algunos pasos aquí queremos compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Claro que sí, porque a todos los papitos que nos escuchan, podemos hablar un poco de qué usted puede hacer en su casa para ayudar a esta narración oral, a esta oralidad y a seguir contando cuentos en familia. Eso es así. Lo primero es que tenemos que asociar la lectura como algo placentero. Algo bueno. Y algo interesante. Bueno, divertido. Que se disfruta, que se hace por gusto, no es porque es la escuela, no es porque es una asignación, no es porque es una tarea, porque
cuando nosotros a veces abordamos este tema, todo el mundo nos dice, pero en la escuela, pues no, mira, en la casa, ¿no? Se puede hacer también en la casa y puede ser algo tan, como dije ahorita, podemos contar un cuento de una cuchara, o nos podemos imaginar un cuento de una cuchara, ¿no? Así que tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que se hace por gusto. Y aquí viene entonces la parte que estábamos hablando de la narración oral. Aproveche de leer esos cuentos o narre ustedes historias a sus hijos y esto les resulta entretenido y les vincula afectivamente con toda la familia, independientemente de las edades que tengan. Por ejemplo, en mi familia, de parte, ¿verdad?, de toda la parte chilena y de mi papá, tenemos la historia de lo que hacían mis abuelos, cosas que le pasaron a mis abuelos, y en el caso de Jesús también de lo que le han pasado a su papá y la historia. Dice, ay, pero ¿y por qué en casa se dice tal dicho? Ah, te voy a contar, es que a tu abuelo hace un tiempo le pasó, y ahí empieza la narración oral. Eso es importante, invitar y no obligar, porque Sí. muchas veces... Y Vamos, a obviamente nadie le podemos ser gusta hacer algo persuasivos, ¿no? obligado. A nadie le gusta hacer nada obligado, así que, pero hay que crear un espacio para ese disfrute que invite de manera amorosa, motivadora. Acompañar, porque al final a la postre lo que a veces vemos la lectura como una actividad y bien independiente o muy individual, cuando puede ser compartida. En algún momento hablaremos nuevamente, aquí lo hemos hecho, pero volveremos a hablar sobre la lectura compartida, que es tan entretenida. Y siempre hay una oportunidad en cualquier momento para convertirse en ese espacio de lectura. Al cocinar, al leer, por eso ahorita puse el ejemplo de que cómo nosotros aprendimos a cocinar, que oye cosas, probablemente Pues, fue la nuestro receta. papá o nuestra mamá que nos Exacto. enseñó y nos contó una historia de cuando su abuelo la hacía. Así que cualquier momento es un espacio muy bonito para leer y contar historias, ¿verdad, Titi Angie? Sí, y queridos papás y abuelitos y tíos y tías y padrinos y madrinas, recuerden que cada niño o niña son diferentes, ¿verdad? Hay que buscarle ese interés Ese que gustito. tenga cada uno, ¿verdad? Y otra vez, pues hay unos que se adaptan rápidamente y hay otros que hay que ir más despacito, más ¿verdad? El lento. ritmo, el ritmo. Y cada niño tiene su actitud al momento de leer. Y yo pienso también que, pues, no hay que leer siempre sentado, ¿verdad? No, para Uno nada. puede, exacto, y más si uno está inventando cuentos, Va. puede a la misma vez que juega, ¿verdad? Como lo decimos, que sea algo divertido, pues se hace el cuento. Eso es así. Sí, que sea entretenido. Por ejemplo, ahora que Titengi dice que no necesariamente tiene que ser sentado, en ocasiones, antes de acostarse a dormir, ay, que no tengo un libro a la mano, invéntese la historia. Ujú. Y ay, pero es que después me piden, no, cuéntamela otra vez. Y usted como papá se la Se me inventó. olvidó. Pues aprovecha ahí y que tú te acuerdas, cuéntame, ayúdame. Exacto. Y el niño empieza a contarle y usted le dice, no, papá, no pasó así, pasó de esta forma. Y empiezan Eso es hasta verdad. que crean una nueva historia. Sí, y siempre acostumbrarlo a un tiempo, ¿verdad? Separar un espacio, claro, separar un de espacio, tiempo, ¿no? ya sea, qué sé yo, 5, 10 minutos, ¿verdad? Reserve un momento en el cual usted va a generar ese hábito a la lectura que es tan importante. O al compartir una lectura. Si algo nos gustó mucho, pues entonces vamos a querer hacerlo todos los días. Sí, y sobre todo facilitarle el acceso a los libros. A veces no podemos Que no tan esté muy difícil, que no esté en la- literal físicamente hasta el acceso que a veces nosotros en las tablillas de arriba. Sí, claro. Sí. Yo digo que los libros tienen que estar en todo lugar. Por lo menos en mi casa hay libros en todas las esquinas. Literal. Me dicen, ay, que muchos libros que muchos tiene. libros tiene. Pues No te sí, cansa. No te canses. Yo no, la verdad no. Obviamente amamos los libros, pero también cuando uno tiene algo, un objeto, si lo vamos a poner el libro como objeto, al acceso visualmente todo el tiempo, va a formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Y si está en todos los rincones, mejor todavía. En mi casa, literal, pueden encontrar en el cuarto, en la sala, en el comedor, en la cocina, en la biblioteca, en el baño, en todos lugares hay Sí, porque un la idea libro. que queremos es que el niño se vea
el libro, vea el texto como algo familiar. Algo normal. Y algo Tanto normal. va a llegar que le va a dar la curiosidad. Le va a dar la curiosidad y querer leerlo. De igual forma dice, ay, yo quisiera ir a una biblioteca o yo quisiera ir a una librería. Cuando se van a veces de tienda, que pasa por estas tiendas que tienen una sección de libros, no es, ¿verdad? No es que le estamos diciendo que cada vez que salga le compre un libro, pero dele el tiempo a su hijo a que los mire, a que los observe, los coja, vea las ilustraciones, los ojee, los huela, hay Que sea algo sensorial. ese sensorial, esa comunicación sensorial entre el libro y el niño, para que así, ¿verdad? Pues lo conozca y le interese. Y puedo hacer un anuncio, ¿verdad? Pero en estas Navidades fui a un centro comercial bastante conocido. Ajá. Y grande. No es grande, no es el grande. Es el San Patricio. Ya. Y ahí tienen una biblioteca para niños. Y tienen una parte especial que es menos de un año. Sí, para los bebés. Para los bebés. Las Es bebetecas. una área completamente para ellos. Y lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que a veces estamos en estos sitios comerciales y mira, estimular que hayan estos sitios para que los niños busquen sus gustos, porque uno no sabe lo que él, pues a algunos les gustan los dinosaurios, otros les gustan los clásicos, otros les gustan... Es el apoyo, porque a veces nosotros como adultos, como educadores, como profesionales, distintamente la profesión que sea, tenemos la crítica de que hacen falta más espacios así, pero al final a la postre, cuando tenemos nuestros chicos, nuestra familia, no lo patrocinamos. Entonces, obviamente, como todo, cuando algo no es patrocinado, pues se deja de hacer. Porque la realidad es que esfuerzo conlleva recursos y demás. Así que, como en muchísimas iniciativas, se deben apoyar y ya crearlo como un hábito, abrazarla. Yo creo que es esencial y es la manera de también alentar a la gente que tomamos estas iniciativas, porque nosotros acá tuvimos también en su tiempo, ¿verdad? Algunas iniciativas semejantes, ¿no? Y el reto particular era llegar a la gente y que la gente se animara, se motivara a participar. Así que definitivamente... O hasta se pueden hacer los propios espacios. Sí. También, porque hay veces que la gente dice, ¿qué hago con los libros que ya mi niña no va a quiere utilizar? Pues mira, a lo mejor vamos a trabajar en, no sé, en la comunidad. La comunidad. En el a veces edificio. las mismas escuelas carecen de espacio, que lamentablemente tuvimos muchos cierres de bibliotecas, ¿verdad? Exacto. Escolares. Pues mira, podemos rehabilitar, tal vez no es una biblioteca como tal, pero tal vez se convierta, en una biblioteca rodante o en un rincón de lectura. Un rincón de lectura. O se puede hacer un festival de lectura, que aquí también se promueve mucho, ¿verdad? Ya más adentrado en el año, ¿verdad? Pero no hay fecha, cualquier momento es bueno, porque hay que hacerlo una vez al año nada más. Y cualquier vamos a hacerlo lugar. siempre. En Porque cualquier- yo recuerdo mi dentista. Mi dentista La tenía cita. tenía una pequeña biblioteca y ahí tenían libro y decía, usted puede traer o llevarse todo lo que quiera. Los principios de los libros de libres. los libros libres. Exacto. Eso es muy exacto. bonito, así que el espacio de los, ¿verdad? De En los, cualquier sitio. cualquier espacio es bueno, así que es unos consejitos para papá y mamá, ¿verdad? Partiendo, ¿verdad? De este pensamiento de la narración oral y de la oralidad, que es un papel importantísimo para conservar culturas, tradiciones y para empezar a incentivar al niño por el amor por los libros y la lectura. Así que, ¿qué tal si vamos con otro cuento, Carolina? Porque ya Sí. estamos hablando tanto de libros, pues necesitamos seguir contando cuentos. Vamos, ¿contamos otro cuento? Otro cuento. Sí, pues claro que que sí. sea... Ya se los cuento yo, ¿cómo lo quieren? Vamos a ver, Titi Angie, tú terminas con otro cuento. Nos vamos con partida doble hoy. Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues como les había dicho, yo quería empezar a hacer los famosos cuentos tradicionales, ¿verdad? Porque Ajá. a veces, y les hice los tres Los tres cerditos. en el último programa, porque a veces mirando lo nuevo que hay, pues se pierde, ¿verdad? Lo Lo viejo, clásico. los clásicos. Y hoy les traje nada menos que a Caperucita Roja. Oh. Y dice así: hubo una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Cierto día, su mamá le dijo: la abuelita está muy acatarrada.
Si no tuviera tanto trabajo, le llevaría estos bocadillos que he cocinado. «Puedo llevarlos yo. Yo soy mayor», se ofreció la entusiasmada Caperucita. Pero como la abuelita vivía en medio del bosque, la mujer no quería que la niña fuese sola, pues era peligroso. Finalmente, tanto insistió Caperucita que la mamá le preparó una cesta con los bocadillos y le dijo: «No olvides lo que te digo. Cuando llegues al bosque, no te apartes del camino ni hables con extraños». Sin embargo, cuando llegó al bosque, Caperucita se olvidó del consejo de su madre y se apartó del camino, intentando atrapar unas mariposas. De esa manera, se metió sin saber en el territorio de un viejo y astuto lobo que además llevaba varios días sin comer. Al lobo se le hizo la boca agua nada más ver a Caperucita, y con gusto se la hubiera comido en ese momento. Pero como allí cerca estaban trabajando unos leñadores, prefirió hacerse amigo de la niña. Así que salió a su encuentro y le preguntó: «¿Dónde vas con esa cesta?». «Voy a casa de mi abuelita que vive en el claro del bosque», respondió Caperucita inocentemente. «¡Qué casualidad! Yo también voy en esa dirección», dijo el lobo. «¿Qué te parece si echamos una carrera para ver quién llega antes?». Caperucita aceptó la carrera, pero enseguida se cansó de correr y al ver unas bonitas flores que había en el camino, se puso a coger unas cuantas para llevarle un ramo a la abuelita. Mientras tanto, el lobo llegó a toda velocidad a la casa de la anciana y llamó a la puerta. «¡Abre, abuela! ¡Soy tu nieta!», dijo fingiendo la voz. La abuela cayó en la trampa y abrió la puerta. Entonces el lobo saltó sobre ella, la dejó sin sentido de un golpe y la encerró en el armario. Luego se puso el gorro de dormir de la anciana y se metió en la cama a esperar la llegada de la niña. Poco después llegó Caperucita y llamó a la puerta. «¿Puedes pasar, cariño? La puerta está abierta», dijo el lobo desde dentro, imitando la voz de la abuela. «¿Por qué estás en la cama, abuelita?», preguntó la niña. «Es que tengo mucho frío», respondió el lobo, haciéndose pasar por la anciana. «Anda, cariño, quítate la ropa y acuéstate un ratito conmigo. Así me darás un poco de calor. Qué buena falta me hace para curarme este resfriado». Caperucita se metió en la cama y enseguida notó que allí pasaba algo raro. «Abuelita, ¿qué ojos y qué orejas tan grandes tienes?», dijo muy asustada. «Son para verte y oírte mejor, cielo», contestó el lobo. Pero Caperucita estaba cada vez más asustada y dijo: «Abuelita, ¿qué dientes tan enormes y afilados tienes?». «Son para comerte mejor», aulló el lobo al tiempo que saltaba sobre ella, dispuesto a devorarla. Caperucita gritó con toda su fuerza. Por suerte, en aquel momento pasaban cerca de allí los leñadores, los cuales al oír el grito echaron a correr en su ayuda con sus hachas y sus palos bien dispuestos. Al ver a aquellos hombres armados, el lobo huyó por la ventana y nunca más se supo de él. Caperucita aprendió la lección y desde entonces siempre fue muy obediente. Muy bien, eso es un clásico de la literatura infantil universal. Sí, universalísimo. Mismo. Sí, y como siempre, ¿verdad? En estas narraciones, pues uno aprovecha y le enseña al niño, ¿verdad? De seguir, en este caso, de seguir las instrucciones que papi y mami o cualquier persona querida le dice. Así es. Bueno, y pues como nos vamos por partida doble de cuentos, les traigo uno muy especial de nuestra querida autora y amiga de Colombia, Irene Vasco, que se titula Letras al Carbón. Y la historia dice así.
Me encanta que escribas cuentos. A veces yo también lo hago. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, no sabía leer ni escribir. ¿Qué te parece si te cuento la historia de cómo aprendí y luego entre los dos escribimos? ¿Te gusta la idea? Empecemos. Antes, en el pueblo, casi nadie sabía leer y mucho menos escribir. El señor Velandia, el dueño de la tienda, era de los pocos que sabía. Anotaba con tiza en la pared las cuentas de lo que les fiaba a los vecinos y cuando le pagaban, lo borraba. Las letras estaban presentes en todas partes, pero casi nadie las reconocía. Los periódicos viejos servían para empacar las compras y para tapar las rendijas de las paredes. Así el viento no se colaba en las noches frescas. Las frutas y las verduras llegaban al puerto cada semana. Con los bultos llegaban también algunas cartas que el encargado del correo llevaba a la alcaldía. Por esos días, Gina, mi hermana mayor, recibía una carta cada mes. Gina las abría el sobre con timidez. Sabía de quién eran las cartas. Eran de Miguel Ángel, el joven médico que había pasado unos meses en el pueblo. Pero, como no sabía leer, no sabía de qué se trataban. Yo me moría de ganas de saber qué decían esos papeles. Imaginaba que Miguel Ángel le pedía a Gina que se casara con él y le ofrecía una casita. Gina, sin duda, soñaba algo parecido. Sin embargo, ninguna de las dos podía leer lo que le escribía. Pasábamos las cartas de mano en mano, intentando descifrarlas, pero no salía nada. Las cartas de Miguel Ángel se volvieron mi obsesión, así que quise descifrar qué decían para contárselos a Gina, y así decidí aprender a leer. ¿Aquí qué dice?, le preguntaba al señor Velandia cada vez que podía. Te enseño a leer si me ayudas a trabajar, me contestó un día. ¿Ayudarlo a qué? Pues a empacar los granos. Tengo que pesar el arroz, el frijol, el maíz y meterlos en la bolsa de papel. Cada bolsa debe pesar exactamente 1 libra. Y así fue como poco a poco el señor Velandia me iba enseñando a leer. Mira, aquí está el nombre de tu mamá, Josefina. A ver, ¿dónde está la A? Esa es muy fácil. ¿Y la J? Oh, sí, muy bien. Y de nombre en nombre comencé a reconocer todas las letras. A la caída del sol, yo jugaba con el señor Velandia. Gina se sentaba a mi lado y a veces se unían otros niños, mis hermanos y los vecinos. Con un trozo de carbón de la cocina, escribía en el suelo las letras y se las hacía repetir. A ver, ¿dónde está la G de Gina? ¿Dónde está la P de perro? Y así fuimos jugando y jugando hasta que aprendimos a leer. Para finales del año, Gina y yo ya podíamos leer. Lo hacíamos despacio, pero entendíamos todo. Y las cartas de amor de Gina las pudimos leer. Cuando terminamos de leerlas, Gina me dijo con unas lágrimas en su rostro: no hemos acabado de coser los vestidos para la fiesta de Navidad. Vamos a hacerlo. Otro día seguimos leyendo. En la fiesta, Gina conoció a Juan José, pero esa es otra historia. Y yo les cuento que recibí el mejor regalo, mi primer libro, Los cuentos del tío Conejo. El señor Velandia lo había hecho traer para mí. Esa Navidad me sentí la niña más feliz del mundo. Al terminar la fiesta, leí el libro en voz alta para todos en el pueblo.
Y así termina la historia Letras al Carbón de Irene Vasco. Un cuento muy bonito, que ha recibido muchos premios, ¿verdad? Por ser tan, No, y tan algo muy especial. importante cuando uno va a leer, ¿verdad? Claro. Tiene que saber Claro, poder leer antes de... claro. ¿Y hacer cómo todo. comienza la historia? Narrándole la mamá Narrándole a a su mamá, hijo cómo ella aprendió a leer. Así que hay cosas que damos por sentado, pero que nuestros niños necesitan escuchar. Así que, y a veces pensamos de que no les va a llamar la atención o no es interesante. Así que nada, ya el tiempo se nos agotó. Sí, se nos Aquí fue el tiempo aquí y el aquí. tiempo, el mundo de palabras pasa muy ligero. Así que no dejen de conectarse con nosotros todos los jueves aquí por Católica Radio. Gracias a la Pontificia Universidad Católica, a Piali de Puerto Rico, por este espacio maravilloso en el cual podemos reflexionar y hablar un poco sobre libros, historias e información de interés para toda la familia. Así que será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Bendiciones a todos. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!